Hola, ¿qué tal, amantes del mundo antiguo? Yo soy Ricardo Núñez y soy el administrador de Helenismo y Roma. Y hoy os vengo a traer un vídeo muy especial porque es un vídeo que me ha hecho, es una petición que me ha hecho un colega y compañero que es grecorromano, Historia y Total War, que está desarrollando una campaña del Imperio Seleucida en el videojuego Rome 2 Total War. Y bueno, pues me ha pedido que le hable que haga un vídeo explicativo, ¿no?, de una de las figuras que va a ser importantes en el desarrollo de su campaña, ¿no? Y este es Antíoco I Sóter. Vamos a hablar hoy de uno de los monarcas de la dinastía selúcida más importantes de toda la dinastía y quizás de todo el periodo helenístico. Así que nada, dentro vídeo. Antíoco I Sóter fue un rey helenístico que gobernó el Imperio Seleucida en la primera mitad del siglo III y yo creo que nació en Babilonia, posiblemente en Babilonia, porque no está muy claro cuándo nació ni dónde, a finales del siglo IV, ¿no? antes de Cristo, en el contexto de las guerras de los diádocos. Por un lado, bueno, tenemos Antíoco, que es un nombre griego, pero vamos a ver que este monarca helenístico realmente tiene una herencia muy potente, ¿no? Muy poderosa, porque por parte de su padre, que es Seleuco I Nicator, era el fundador del Imperio Seleucida y además uno de los generales y compañeros de Alejandro Magno que lo habían acompañado durante todas sus campañas militares por Asia contra el Imperio Persa Aqueménida y después contra los estados de las satrapías superiores y la India, y que después había pugnado por los restos del imperio. Y luego por otro lado está su madre, ¿no? Que su madre era Apama, la hija de Espitámines, uno de estos líderes rebeldes, o no rebeldes, sino que hicieron una fuerte oposición, ¿no?, a Alejandro Magno en sus campañas por las satrapías superiores. Hablamos de las campañas en Bactria y en Sogdiana, ¿no? Spitámines era un líder, creo que era sogdiano, algunas fuentes dicen que es sogdiano, otras bactriano, pero vamos, si miráis en un mapa del Imperio Persa Aqueménida, veréis Sogdiana arriba, creo que es en los actuales Tan, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, esa zona es la sogdiana, y abajo bactriana, ¿no? Parte de, sobre todo, Afganistán y demás. O sea, estamos hablando de esa zona, ¿no? Y Antíoco I pues desciende de estos dos personajes, que estos dos personajes pues se casan en las famosas bodas de Susa, que son unos enlaces multitudinarios que organizó Alejandro Magno a su vuelta de la campaña de la India, con el objetivo pues de mezclar o de generar vínculos consanguíneos entre sus soldados greco-macedonios y su estado mayor, y mujeres de la élite irania y asiática en general, ¿no? Todo esto con el objetivo de eliminar esa barrera que había tenido el Alejandro Magno a la hora de establecer, de gobernar el territorio, ¿no? Porque los greco-macedonios se veían pues, como conquistadores, como superiores a los conquistados, no aceptaban realmente de buen grado el colaborar con estos, ¿no?, en compartir el botín, en compartir las tareas de gobierno. Entonces a Alejandro Magno se le ocurrió ahí en Susa, en la antigua capital aqueménida, organizar pues una boda masiva en el 324 a.C. Bueno, pues casó a todos sus generales. Luego, todos estos matrimonios, la verdad es que no sobrevivieron, porque generalmente el Estado Mayor de Alejandro rechazó a sus mujeres en estas bodas después de la muerte del conquistador, salvo Seleuco. Seleuco sí que mantuvo su relación con Apama, y de esta unión salieron varios hijos, ¿no? Lo más importante que hay es Antíoco I, que será el que sucederá a su padre Seleuco y el que va a tener un rol muy, muy importante, ¿no?, en la construcción del Imperio Seleucida y en el desarrollo del helenismo en Asia y en Asia Central. Podríamos decir incluso que Antíoco I es la materialización, ¿no?, del sueño alejandrino, la unión de dos culturas para fusionarse y crear un único mundo donde se juntan lo mejor de Grecia y lo mejor de Asia. Antíoco I va a ser esta persona, ¿no?, que va a conjugar lo mejor de ambos mundos y va a intentar pues mantener primero y luego construir, ¿no?, el poder seleucida, que va a intentar pues digamos imitar o continuar con el legado de Alejandro Magno. De su infancia, como he comentado, pues no sabemos demasiado. Yo creo que
debió nacer en algún momento de la década del 310, del 320, porque Seleuco se casó con Apama en el 324 y tenemos la fecha de referencia de su primera aparición en fuentes, que la narra Plutarco en Vida de Demetrio, en la batalla de Ipsos, que es en el 301. Antíoco I ya aparece comandando la caballería del flanco izquierdo, entonces vemos que tiene ya una cierta edad, aunque sea joven, al menos digamos unos 19-20 años más o menos. Así que yo creo que Antíoco I nació en esta fecha, entre el 320 o unos años más adelante, pero no sabemos nada más. Si nos paramos a pensar en la historia de Seleuco, de la que sí que tenemos algunos trazos en este momento, Seleuco en este momento es sátrapa de Babilonia, todavía no es rey, luego tiene el periodo de las guerras de los diádocos, que se exilia a Egipto, después vuelve, la guerra de Babilonia, y todo este trajín, pues el pequeño Antíoco, que es todavía un bebé, pues estaría criándose, ¿no? Y aprendiendo de los momentos duros que seguro que le tocaría vivir. De lo que sí que sabemos más es sobre su educación. Sabemos que Antíoco I fue un príncipe, vamos a llamarlo príncipe, aunque el concepto en el mundo helenístico no existe, el de príncipe. Es un príncipe que se crió en Babilonia y tuvo además un maestro magnífico que fue Berosos. Berosos era un sacerdote del templo de Sahil, que es el templo babilónico que rinde culto al dios Marduk, la deidad más importante del panteón mesopotámico babilónico. Y Berosos lo que le enseñó a Antíoco fue las tradiciones y la cultura de Babilonia, ¿no? Le enseñó cómo se gestiona el poder, cómo funciona la sociedad babilónica, cómo funcionan generalmente pues, todos los equilibrios de poder, ¿no? Las estructuras sociales en este entorno, además pues, de todo lo demás, ¿no? De hecho, Berosus era un intelectual babilónico, pero él también sabía griego. De hecho, Berosus lo que va a hacer es va a escribir una historia de Babilonia en griego, se la va a dedicar a su pupilo, Antíoco I, y además le va a proponer a un rey del imperio neobabilónico, que es Nabucodonosor II, como ejemplo a seguir para el joven Antíoco. Berosus está transmitiendo, ¿no?, la cultura babilónica a un rey que es extranjero, a un futuro rey que es extranjero, pero por esta voluntad que tenían los seleucidas también de interactuar con los pueblos que dominaban y de preservar sus culturas, ¿no? Entonces, Antíoco I va a recibir mucha de esta cultura babilónica y después la va a saber utilizar, ¿no?, para gobernar en Oriente y para gobernar desde Babilonia, ¿no?, lo que es la parte del imperio seleucida que le va a corresponder. Sabemos entonces pues, que tiene una educación muy esmerada, muy importante, con lo mejor de lo mejor, y que además no estamos del todo seguros, pero seguramente también vino acompañado de un aprendizaje militar, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta el contexto en el que Antíoco I crece, las guerras de los diádocos. Es muy probable que mientras Antíoco I estuviera aprendiendo con Berosus, ¿no?, las tradiciones de Babilonia, es posible, aunque no tenemos ningún registro que lo diga, que Antíoco acompañase a su padre en sus campañas a la India. Porque ya sabéis que Seleuco I, una vez aseguró Babilonia, pues se fue a conquistar las satrapías superiores, ¿no?, que habían sido el imperio de Alejandro Magno. Pues seguramente, aunque no lo sabemos, Antíoco I le acompañó para que aprendiera y para que en un futuro pudiera relevar a su padre. Esto lo podemos argumentar porque en la batalla de Ipsos, que es en el 301, que es una fecha bastante temprana teniendo en cuenta la edad de Antíoco, a Antíoco se le da el mando de una unidad muy importante del ejército, que es la caballería en el flanco izquierdo, y además que tiene una participación muy importante para el desarrollo del conflicto y para la victoria seleucida. Así que deducimos que Antíoco I ya tenía que tener unas nociones militares y cierta experiencia de mando importante, ¿no?, porque fue esa maniobra. No vamos a hablar de la batalla de Ipsos porque, no sé, se nos iría demasiado el tiempo, pero yo creo que resulta un poco evidente, ¿no?, que Antíoco I en ese momento ya contaba con cierta experiencia militar. Entonces, podemos decir que, además de la educación que recibe en Babilonia de parte de un intelectual, ¿no?, como era Berosus, también aprendió el arte de la guerra al estilo griego de su padre.
Antíoco en este momento, bueno, también participó, ¿no? Hemos comentado de su participación en la batalla de Ipsos, pero a partir de aquí también va a conseguir un nuevo rol, ¿no? A partir del 295 a.C., ya iniciado el siglo III, Seleuco, que como era, pues, a nivel político una persona muy capaz, entendía de que había reunido gran parte del imperio de Alejandro en Asia y que este territorio era demasiado grande y demasiado complejo para que lo gobernara una única persona. Y también, por su experiencia en las guerras de los diádocos, sabía que era muy importante asegurar una línea sucesoria, ¿no? Un problema que Alejandro había tenido porque realmente la dinastía argeada no tenía un sistema establecido de sucesión, por lo que su imperio se había fragmentado debido a las guerras de los diádocos. Seleuco ideó un plan que pretendía atajar estos dos problemas, ¿no? La sobreextensión del imperio y el, el sistema no establecido de sucesión. Entonces lo que hizo fue dividir el imperio en dos. Seleuco nombró en el 295 corregente a su hijo Antíoco I, con objetivo de que más adelante él lo sucediera en todo una vez él muriera, y cedió a Antíoco, bajo el título de eso de corregente, de correy, todas las tierras al este del Éufrates. Entonces Antíoco, con el objetivo de que ganara también experiencia de gestión, ¿no? y de administración, se fue a Babilonia a gobernar Mesopotamia y las satrapías superiores y de Irán. No fue una tarea fácil porque realmente toda la política exterior seleucia se centraba mucho en el occidente, porque es donde confluía la mayor parte del mundo helenístico, por lo que había muchas más tensiones en esta zona geográfica. Entonces, Antíoco lo que se dedicó fue a consolidar el espacio oriental a través de fundaciones, de ciudades y de construcción de sistemas defensivos, generalmente frente a las tribus nómadas del norte, de más allá de Sogdiana, que eran los roxolanos, los daes, los saka, que eran las tribus nómadas, por ejemplo los partos, que después vendrían unas décadas después de a establecerse en la satrapía de Partaba, lo que es el norte de Irán, ¿no? En Hircania. Y lo que hizo fue fundar o refundar ciudades que había fundado Alejandro Magno en su momento y las dotó de nuevos sistemas defensivos, reorganizó su plano hipodámico, llevó nuevos núcleos de población allí para reforzar el poder real en la zona, ¿no? Sobre todo con macedonios. Y bueno, digamos que reestructuró lo que era el mapa urbano de Irán y de las satrapías superiores. Destaca sobre todo la refundación de Antioquía de Margiana y también la política de fundación de Al-Qahum, aunque es una ciudad que estaba en Afganistán, que tristemente ya no existe. Pero estas dos ciudades, digamos que son bastante simbólicas de la política que llevó a cabo Antíoco durante su reinado de las satrapías superiores, que es no, creo que no lo he comentado antes, pero es un periodo que va del 294 al 280, que es cuando asesinan a Seleuco. Entonces Antíoco tiene que salir por patas hacia Occidente porque la cosa se desmadraba. Y bueno, esas son las grandes pinceladas del gobierno de Antíoco I en esta zona del imperio. No tuvo grandes problemas, o no tenemos constancia de que hubiera grandes problemas, porque la frontera con la India estaba asegurada, había buenas relaciones. Y luego, claro, Antíoco aprovechó al máximo la herencia materna, ¿no? Recordemos que la madre de Antíoco I era sogdiana o bactriana, en función de donde lo leáis, ¿no? Sí que él conocía muy bien los mecanismos, cómo funcionaban las élites iranias, porque él realmente era parte de esta sociedad, ¿no? Él era iranio por parte de madre. Entonces sí que tenía un nivel de aceptación relativamente alto. Nunca tuvo ni problemas en la zona de Irán, ni tampoco en Mesopotamia. Así que el reinado que tuvo en esta zona, junto a su mujer Estratódice, que en un momento fue también mujer de su padre, porque Apamea desgraciadamente falleció y se casó después con Estratódice, que era hija de Demetrio Poliorcetes. Pero bueno, eso es otra historia, no me quiero desviar. Si queréis y os apetece, en otro vídeo os cuento pues este romance, ¿no? Este bodorrio que tuvo Antíoco I con Estratódice, ¿no? Que era la mujer de su padre. Madre mía, es que los griegos también les iba mucho el drama, por algo lo inventaron, ¿no?
Así que, bueno, tenemos esto que ya he comentado, ¿no? El primer gobierno de más o menos 14 años de Antíoco I en Oriente, que sirvió para reorganizar urbanísticamente el oriente del imperio y establecer centros de difusión de la cultura griega, que son estas ciudades que he mencionado. Sobre todo estas dos, las dos principales que he mencionado, que es Al-Qahum, que creo que no se pronuncia así, pero bueno, estaba en Afganistán, y Alejandría Margiana, que son los ejemplos más representativos, ¿no? Antíoco I y Seleuco I se hincharon a fundar ciudades, muchísimas ciudades, y a Antíoco le corresponden las fundaciones más orientales del Imperio Seleucida. En el 280, el sistema que había planteado Seleuco pues parecía que iba bien, ¿no? Él gobernaba los territorios del occidente, Siria del norte y Cilicia, y quizás el norte de Mesopotamia, y su hijo Antíoco, con el objetivo de coger experiencia y asegurar el control del imperio en la zona más oriental, controlaba y gobernaba estas regiones desde Babilonia. El problema es que Antíoco I hubo de correr hacia Occidente en el momento en que se enteró de que su padre había sido asesinado en una campaña militar. Seleuco I, bueno, ya sabéis, formaba parte de los diádocos, ¿no? Que son estos sucesores de Alejandro, y está muy implicado pues, en todos los conflictos que tenían que ver pues, con hacerse con el control total del imperio Alejandro Magno. Entonces, el reino vecino que tenía Seleuco I en Asia Menor era el reino de Lisímaco, que era otro de los generales de Alejandro que había sobrevivido a todas estas guerras y había conseguido hacerse con un reino propio. El problema es que durante inicios del siglo III, en la corte de Lisímaco, sobre todo en la familia, hay una serie de maquinaciones y conspiraciones en las que no vamos a entrar porque es fascinante, pero no es lo que toca, que acaban arrastrando a la guerra a Lisímaco contra Seleuco. Y Seleuco finalmente se acaba imponiendo en la batalla de Curupedio, donde muere el rey Lisímaco en batalla, y provoca la desaparición del reino de su dinastía, ¿no? Porque, bueno, él había mandado asesinar a su primogénito Agatocles por estos líos cortesanos, ¿no? Entre su esposa, que era Tolemaica, su hijo, además, mucho lío, ¿no? O sea que la dinastía de Lisímaco acaba extinta y Seleuco absorbe todos estos territorios de Asia Menor e incluso llega a pisar Europa. Por primera vez desde que salió con Alejandro Magno de campaña, Seleuco vuelve a Europa, pero lamentablemente no llega hasta Macedonia para proclamarse rey de Macedonia, porque uno de sus acompañantes, que es Ptolomeo Queraunos, el hijo primogénito, ¿no? de este primer Ptolomeo Sóter que había fundado su dinastía en Egipto, lo asesina a traición porque se había cansado de esperar que Seleuco le hiciera justicia por otras intrigas cortesanas, ¿no? Primero en Egipto, luego también en la corte de Lisímaco, que habían hecho pues, que Ptolomeo Querauno sacudiera a Seleuco en último lugar. Seleuco se ve que le había prometido la corona, la restauración en el trono, pero Ptolomeo tenía demasiada prisa, no quería esperar a que Seleuco realizara sus planes, así que lo asesinó a traición y él, con el apoyo de parte del ejército seleuco, se proclamó rey de Macedonia. Claro, esto fue un caos completo para el imperio seleucida porque de un momento para otro la parte occidental se había quedado descabezada y cuando la noticia llegó a Antíoco I, pues hubo de afrontar una serie de desafíos bastante duros porque en Occidente era donde se juntaban todos los enemigos del imperio. Por un lado, en Asia Menor era un territorio que estaba muy fragmentado a nivel social y político, que tenía también sus propias tradiciones y donde estaban empezando a surgir pequeños reinos, ¿no? Teníamos el reino de Bitinia, Ponto, Armenia estaba también, Capadocia, que lo que querían era buscar expandirse y consolidar su propio poder a costa del poder seleucino en el momento que esté fuera débil. Luego también en el sur, en Celesyria, que es la Siria del sur, había un reino
teníamos a los grandes rivales de la dinastía seleucida, que eran los Ptolomeos. Los Ptolomeos que gobernaban en Egipto y en otros lugares, pero fundamentalmente en Egipto. Y disputaban a los seleucidas el control de Celesiria, que es lo que hoy actualmente es Israel y Palestina. Claro, esta zona era un lugar estratégico, ¿no? Porque quien controlaba ese territorio intermedio, pues podía llegar al centro del imperio enemigo. Si los Ptolomeos querían atacar a los seleucidas, tenían que controlar Celesiria y estaban enseguida en Siria, en la Siria del Norte, que era donde estaba la capital seleucida. Y si no, pues al revés también. Si los seleucidas querían atacar Egipto, necesitaban controlar Celesiria. Entonces era una región capital a nivel político y luego también a nivel comercial, pero comercial no lo vamos a comentar. Muy interesante, pero para otro vídeo quizás. Así que Antíoco I, ante la muerte de su padre, ve que corre un riesgo real de perder toda la parte occidental, ¿no? Porque Siria del Norte, Cilicia, Asia Menor y Tracia están sin líder. Entonces, desde que inicia su reinado, en el 280 ya, sobre todo el Imperio Seleucida, Antíoco I va a tener que afrontar pues, unos grandes desafíos, ¿no? Por un lado, va a tener que contestar este ascenso, ¿no? De los pequeños reinos en Asia Menor, estos reinos que hemos mencionado, que en general va a poder contenerlos gracias a que la dinastía atálida de Pérgamo se va a mantener en un principio leal a los seleucidas, o sea, los atálidas van a apoyar a los seleucidas para controlar este territorio y lo van a poder mantener. Y después va a estar el conflicto con los Ptolomeos, ¿no? Que va a ser el gran conflicto que va a hacer frente a Antíoco I. Antes de enfrentar a los Ptolomeos en la primera guerra siria, que es como se llaman los conflictos entre las dos dinastías, Antíoco I va a tener que hacer una gran campaña o una gran acción militar para enfrentar a un mal que había asolado el mundo griego en la década anterior, que es la invasión de los gálatas. Los gálatas eran un pueblo celta que en el 280 habían invadido la Grecia continental y la habían saqueado, y en el 278 creo que habían pasado a Asia Menor, porque uno de estos reyezuelos de Asia Menor les había invitado pues como mercenarios, ¿no? Claro, una vez estuvieron en Asia Menor se dedicaron a asolar toda la región, incluido las ciudades griegas. Antíoco I Sóter, pues para salvar o para mantener los territorios que poseía en Anatolia, marchó contra estos gálatas y los derrotó en la que es conocida como la Batalla de los Elefantes, que tiene lugar en el 275 a.C. Esta batalla no se sabe prácticamente casi nada, solo que el impacto de los elefantes de guerra indios aterró tanto a los gálatas que permitió que Antíoco I se hiciera con la victoria. Entonces, no exterminó a los gálatas, sino que, digamos, puso fin a estas razzias, a estas expediciones de saqueo que estos gálatas celtas hacían contra los territorios de las ciudades griegas, ¿no? Porque en Asia Menor había también poleis, ciudades-estado autónomas, que una vez se vieron liberadas de estos acosadores por parte de Antíoco I, decidieron darle el título de Sóter, Salvador. Entonces, por eso a Antíoco I se le llama Sóter, el Salvador de Asia, Salvador de los pueblos de Asia, de los gálatas. Es un título honorífico por el que se le va a reconocer a Antíoco. La tranquilidad a Antíoco I no le va a durar demasiado, porque justo al año siguiente va a tener que ya entrar en liza contra Ptolomeo II Filadelfo, que como imperio contrario lo que va a pretender es aislar al imperio seleucida de los accesos al mar Mediterráneo y invadir la propia Siria, ¿no? Entonces va a empezar la primera guerra siria, que tampoco las cosas no están del todo claras porque son conflictos que no están demasiado bien documentados, pero sí que vamos a saber que es una guerra que dura unos 4 años, del 774, qué fuerte, del 274 al 271 a.C., y en el que no van a haber demasiados cambios territoriales, ¿no? Porque las fuerzas se van a mantener más o menos equilibradas. Luego los seleucidas van también a intervenir en la política interna tolemaica, también se van a aliar con los antigónidas, así que digamos que el conflicto va a acabar en tablas. Lo único que se va a conseguir es que Antíoco I va a conquistar Damasco y va a incorporar esa ciudad al reino seleucido, y poquita cosa más.
Antíoco I va a tener que afrontar una rebelión en la Siria del Norte, de la cual no sabemos casi nada. Algunos dicen que estuvo motivada por Ptolomeo II Filadelfos para evitar que acudiera en socorro de sus territorios en Asia Menor, pero no estamos realmente seguros de cuáles fueron los motivos ni las causalidades. De lo que sí que estamos más o menos seguros es que este conflicto ralentizó, ¿no? Y que ralentizó la marcha de Antíoco I y que supuso algunos apuros, ¿no? para sus ejércitos, que finalmente sí que pudo imponerse a los rebeldes en Siria y pudo avanzar sobre Asia Menor. Así pues, la primera década del reinado de Antíoco I, digamos que podría considerarse exitosa, ¿no? Se convirtió en rey del Imperio Seleucida al conocer la muerte de su padre, Seleuco I Nicátor, en Europa. Corrió a Occidente con las fuerzas de las que disponía para tomar el control de esa parte del imperio, sofocó la revuelta en Siria, controló digamos, a las acciones subversivas en Asia Menor, derrotó a los gálatas en la batalla de los elefantes en el 275 y además frenó las ambiciones de Ptolomeo II Filadelfos sobre Siria y el Mediterráneo oriental. Así que digamos que Antíoco I, pese a las dificultades, logró llevar a cabo una política de defensa del imperio exitosa, ¿no? Ya sin preocuparse tanto por la parte oriental. La situación para Antíoco I cambió radicalmente en la década del 260, claramente. Sobre todo por dos hechos que, digamos, podemos considerar los grandes fracasos, ¿no? de su reinado y que realmente van a marcar el desarrollo de su dinastía para mal, porque va a suponer, digamos, la auténtica destrucción del imperio, ¿no? Que son las guerras civiles. Por un lado, tenemos en Asia Menor la expansión del reino atálida, que había dejado ya de ser leal a los seleucidas, el nuevo monarca atálida, que era Átalo I Sóter porque también había derrotado una expedición de los gálatas, ¿no? contra ese territorio. Quería, pues, convertirse en un reino independiente, ya de facto, que sé que en su momento habían alegado fidelidad a los seleucidas. Llegado el momento, dijeron que ya es suficiente y querían establecerse como un reino importante en Asia Menor. Entonces, en base a estas victorias que Átalo I consiguió contra los celtas gálatas, inició una expansión territorial a costa de los territorios del Imperio Seleucida, que, bueno, como hemos comentado, había experimentado algunas dificultades, ¿no? para controlar el territorio. Antíoco I va a marchar militarmente contra Átalo I y va a ser derrotado cerca de Sardes en el 263. Esto pues, va a ser una derrota, no digamos demasiado... Sí que será algo dolorosa, no son campañas que estén muy bien documentadas, pero el monarca va a morir 2 años después. Antíoco I morirá en el 261 y esto va a provocar que los atálidas consigan hacerse con una gran porción del territorio de Asia Menor, que luego los seleucidas recuperarán, pero fue un retroceso importante del poder seleucida en esta región. Entonces este es, digamos, uno de los grandes fracasos, ¿no? de Antíoco I en lo que es la política exterior, ¿no? ese frente en Asia Menor. Por otro lado, y el más importante de todos, fue el tema sucesorio. Antíoco I, pues bueno, fue el primero en experimentar el modelo de sucesión planteado por su padre Seleuco y lo quiso emular. En el 279, una vez él ya había asumido el control total del Imperio Seleucida, nombró corregente de las zonas orientales a su hijo Seleuco. El problema fue que Seleuco tenía una ambición desmesurada, ¿no? y ambicionaba tener todo el poder en el Imperio Seleucida, por lo que conspiró contra su padre y salió mal, porque Antíoco I deshizo la conjura y acusó a su hijo de traición y acabó ejecutándolo. Entonces, Antíoco I perdió esta baza, ¿no? de tener un heredero más preparado, y además que se demostró que el sistema no era infalible y esto abrió una caja de Pandora, que es lo que mandará al Imperio Seleucida a la tumba, como son las guerras civiles. Luego tenemos la expansión de Roma, tenemos la expansión de los partos, pero realmente lo que mató al Imperio Seleucida eran las luchas intestinas por el poder. Y aquí es donde el sistema de sucesión al imperio realmente fracasó.
Y no vamos a ver modelos diferentes ni posteriores porque no aparecen, yo al menos no he identificado ninguno. Van a seguir planteando este modelo con mayor éxito o menor éxito, pero la ejecución de Seleuco, el hijo de Antíoco I, ya demuestra que es un sistema fracasado y que va a arrastrar al imperio seleucida a las páginas de los libros de historia. Así que estos dos hechos de la década de los 260, de los años 260, van a suponer, digamos, el gran fracaso, ¿no? para Antíoco I. Si tuviéramos que definir el reinado de Antíoco I, creo que tendríamos que aludir al sueño alejandrino, ¿no? El de fusionar dos mundos en uno, un mundo donde estuviera lo mejor de Grecia y lo mejor de Asia. Y Antíoco I, en cierta medida, era la materialización, ¿no? de ese sueño. Porque por una parte él recibió lo mejor de Grecia de parte de su padre, ¿no? Un general del ejército de Alejandro, gran militar, además muy preocupado, ¿no? por conocer las culturas y los sistemas de gobierno de sus territorios. Por otro lado tenía a su madre, a Apama, que le enseñó esa herencia de la cultura irania, de Sogdiana, de Bactriana, de Persis, toda esta herencia asiática. Y luego por otro también tenemos la herencia de su tutor, que en mi opinión es fundamental, porque realmente Babilonia es la cultura que marca, ¿no? la interacción de los seleucidas con muchos pueblos, ¿no? del imperio. Es que Berosus le enseñó, le aportó lo mejor de Babilonia. Entonces tenemos el ejemplo de uno de los reyes helenísticos más importantes de todo el periodo, el que aúna unas cualidades pues, que son las arquetípicas, ¿no? Que luego seguirían los romanos con la Imitato Alexandri. Es un rey que es guerrero, que es valiente, que va al combate, pero que también protege las culturas de las sociedades que él gobierna, de la que él es el jefe, y luego además las protege, las incentiva. Era un monarca preocupado por la cultura y por el desarrollo. Así que es, digamos, uno de los principales ejemplos, ¿no? de monarcas helenísticos que hay frente a otros que son más famosos, como Pirro, quizás, que está en un ambiente mucho más helénico y quizás menos diverso, ¿no? que Antíoco I. Antíoco I realmente sí que viene con el legado de Alejandro y hace grandes esfuerzos por aplicarlo. Desgraciadamente, los dos hechos que hemos comentado, que acontecen en la década del 260 a.C., por un lado la ejecución de su hijo Seleuco y por otro lado la derrota frente a Talo I de Pérgamo, suponen pues, una mancha, ¿no? en lo que es el proceso de evolución del imperio seleucida, que a raíz de la muerte del soberano en el 261 va a haber de afrontar problemas muy serios, ¿no? Va a tener que afrontar pues, esta atomización del poder en Asia Menor y luego una nueva guerra con el Egipto tolemaico, que es la guerra de la Ódice, que va a ser una guerra bastante complicada, además del aumento de la presencia de poderes centrífugos, ¿no? en las satrapías superiores, que con Antíoco I se habían mantenido latentes, pero ante la ausencia del monarca ocupado de los asuntos de Occidente, pues van a ir ganando fuerza, ¿no? En las décadas siguientes pues se va a independizar Bactria y se va a independizar Partia, y el poder de los seleucidas sobre el territorio de Irán se va a debilitar notablemente durante todo el siglo. Y sabemos que al final va a ser una de las causas, ¿no? de la desaparición del imperio, la pérdida del poder central y la aparición de elementos o de poderes externos que van a absorber los territorios que los seleucidas no van a ser capaces de resolver. De todas maneras, debemos de resaltar la figura de Antíoco I como uno de los grandes fundadores y constructores del imperio seleucida y uno de los grandes promotores de la cultura griega en Asia Central y más allá. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Perdón si ha habido algún fallo o si la cámara no se ve bien, porque en vez de grabar con el móvil, estoy grabando con mi cámara webcam, que es bastante primitiva, pero vamos, espero que al menos se me oiga y se me entienda más o menos bien.
Os recuerdo que este vídeo se hace a razón de que Grecorromano, el canal de YouTube dedicado a la historia y a los juegos Total War, que está muy vinculado a la historia del mundo grecorromano y a la cultura clásica, ha iniciado una campaña en el juego de Rom 2 Total War con el Imperio Seleucida. Así que os recomiendo encarecidamente que después de ver este vídeo accedáis al link que os voy a dejar en la descripción y que vayáis a ver pues, toda su campaña, que además es un goce de perla. Yo he visto ya algunos capítulos y la verdad es que lo recomiendo encarecidamente. Yo, por lo que me corresponde, nada, os dejo alguna bibliografía también en la descripción que he empleado para construir este vídeo. Y nos vemos próximamente. Espero que os haya gustado. Suscribíos, dejadme un like, un vuestro comentario y nada, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Hasta luego.